Sí, yo es que lo digo por experiencia propia, ¿no? Porque antes de empezar, de sentir esa necesidad constante por buscar el sexo, por buscar, ¿no? El llevarla a tu casa, etcétera, hasta el punto ahora que prácticamente, pues, el otro día ya te comenté, pues, conocer a una chica y ser ella la que escaló en todo momento hasta ser ella la que me propuso de acompañarme a mi casa, de hacerme un masaje, de etc, etc. Y de insistir en quedar 2 días después, volver a querer quedar 2 días después y yo de tener que mirar mi agenda y decir, pues chicas, que no sé si voy a, a tener un hueco para verte y pues déjame mirártelo, venga, pues este día. Y ella, lo que decimos, que cuando realmente quieren algo, vamos, hacen lo imposible por conseguirlo, pues ya te digo, de marcharse a su ciudad, de estar allí unos días y luego volverse otra vez aquí para tener la posibilidad de verme. Muy buenas, compañero. Bienvenido a RadioHombreAlfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Muy buenas, compañero. En el episodio de hoy tengo a un invitado conmigo, tengo a un alumno del programa 90 días que durante su transcurso en esta mentoría conmigo ha experimentado un cambio bastante notable hasta el punto de que le dije, oye tío, te quiero en el podcast, quiero que compartamos un episodio juntos porque estoy seguro de que tu experiencia puede ayudar a mucha gente y porque al final este proyecto no va solo de mí, sino que también está bien conocer otro tipo de perspectiva, otro tipo de opiniones de gente que está recorriendo este camino que estoy segurísimo de que puede aportar mucho esa visión extra a todos vosotros, ¿no? Y a ti que nos estás escuchando. Pero antes de comenzar y de darle la bienvenida al compañero, quiero hacerte un anuncio importante y es que como ya sabes, el programa 90 días estaba cerrado, llevaba unos meses cerrado, las plazas estaban completamente llenas y no había manera de apuntarse. Eso hasta ahora, porque el lunes 13 de febrero voy a abrir 5 plazas para este programa y hay alguna novedad más, y es que este programa desaparece y va a evolucionar y va a cambiar de formato. Así que si quieres saber más sobre el nuevo formato de este programa y sobre esas 5 plazas que abro ahora el lunes 13, te voy a dejar abajo un enlace para que te unas a la comunidad de email, porque por ahí voy a estar dando toda la información, además de compartir contigo historias y anécdotas que he vivido con algunos alumnos, ¿vale? Así que abajo tiene el enlace, únete si quieres más información sobre estas 5 plazas que abro y sobre todo sobre el nuevo formato del programa. Y ahora sí, sin más, vamos a darle la bienvenida al compañero y bueno, antes de nada le querría preguntar cómo es que ha llegado hasta aquí, es decir, cómo fue su proceso, cómo es un poco su historia. Así que, bienvenido, tío, y te dejo que te presente. Pues bien hallado, Dani, y muchas gracias por invitarme a tu podcast. Y encantado de estar aquí charlando contigo. Y nada, pues ¿cómo llegué hasta ti? Pues cuestiones del destino, podríamos decir. En un momento determinado de mi vida, cuando yo estaba ya en un estado, podría definirlo como casi desesperanza, Ujú. pues hubo un momento en el que tomé la firme decisión de que tenía que hacer algo por cambiar mi vida. Y fue ahí cuando, pues, como muchos hacemos, ¿no? Comenzamos metiéndonos en el buscador de Google Ujú. y poniendo una frase, ahora mismo no recuerdo lo que fue, pero fue como cómo mejorar mi vida con las mujeres o algo similar. Encontré tu página y me metí. Al principio, la verdad es que sospechaba un poco porque no veía ninguna imagen tuya, ni no veía, no sabía quién era la persona que estaba detrás, pero leyendo el contenido hubo algo que resonó conmigo bastante y hubo algo que me dijo
que era ahí donde tenía que empezar y que era ese camino, ¿no? Entonces dije, pues, ¿por qué no? Voy a probar porque esta situación a peor no puede ir, así que de alguna forma tengo que empezar, ¿no? Y ya me puse en contacto contigo y bueno, pues ya empezamos un poco a hablar, ya me comentaste en qué consistía, bueno, yo ya había leído en tu página un poco en qué consistía el programa DTE. Me pareció que iba bastante bien con lo que yo en ese momento estaba buscando y lo que necesitaba y así que ahí empezó todo. Muy bonita forma de conocernos, tío, la verdad. Recuerdo aquella primera sesión y, y fíjate que en aquel momento, que ya nos has estado comentando un poco de la situación en la que estaba, cuando empezaste en esto, o sea, algunos puntos así que podrías ver cómo te veías en aquel momento, cómo, en qué situación te encontrabas, algunos puntos así Mm. que pudieras compartirnos. Pues en ese momento utilizaría la palabra que utilizaba al principio de desesperanza, impotencia de no saber por qué me estaba pasando lo que me estaba pasando con las mujeres, porque en teoría, sinceramente, yo veía que los demás aspectos de mi vida los tenía trabajados y controlados, entonces no entendía por qué había otras personas que tenían esos aspectos mucho menos cuidados que yo y en cambio conseguían resultados con las mujeres y yo no los conseguía. Entonces, esa frustración, impotencia era de no ver ningún tipo de solución después de muchos años detrás de esto y de no conseguir realmente los resultados que yo deseaba y que yo creía que me merecía. Entonces, digamos que el punto de partida era ese, ¿no? De intentar hacer cosas por conseguir resultados que yo deseaba, pero esos resultados estaban muy, muy lejos de lo que yo considero un nivel aceptable, óptimo de satisfacción en este área. Ujú. Claro, al final suele pasar ese punto donde, porque para que empecemos a mover el culo como se hizo, a tomar acción y empezar a hacer un camino de mejora, siempre tiene que haber ahí algo de lo que digamos, vale, no quiero salir de una situación concreta y realmente estoy comprometido lo suficiente como para dejar esto, soy consciente de que el punto en el que estoy hay algo más ahí, es decir, no me quiero conformar con esto, quiero llegar al otro punto y entonces ahí es donde empieza esa búsqueda. De hecho, en ese momento hay unos puntos de estancamiento que supieras que tuviera en aquel momento, o los típicos de dónde encontrabas mayor resistencia. Pues uno de los puntos que me he dado cuenta al seguir este proceso era que siempre he sido el chico bueno, ¿no? Ajá. The nice guy que conocemos. Y al final era como, yo creía que esa era la actitud que me iba a diferenciar del resto de chicos y era un poco lo que ya sabemos, ¿no? De Claro. yo siendo el chico bueno y ellos siendo el chico malo, ellas me van a preferir a mí, ¿no? Ujú. Porque yo no les voy a hacer daño y etcétera. Entonces, bueno, eso ha sido como un cambio bastante significativo en ese sentido. Luego también, pues el tema de abrir a las chicas también era algo que me suponía una gran resistencia y que necesitaba, en cierta forma, un apoyo, Ujú. como en este caso es el tuyo, ¿no? Para llevar esa iniciativa y ese proceso y gestionarlo de una forma correcta. Ujú. También el test game, obviamente, ahora ha mejorado de mano de mi cambio personal, pero claro, gracias a tu ayuda, también tus consejos que me has dado, antes era pues nefasto, por así decirlo, pero bueno, también está relacionado con todo, ¿no? Con la mentalidad, con la necesidad y bueno, con esa búsqueda constante de aprobación. Ujú. Sí, sí, recuerdo al final, en aquellas primeras sesiones hablábamos del tema de esa necesidad o esa sensación de escasez, etcétera, era algo que también tocábamos bastante.
Ahora iremos viendo cómo llegó a cambiar la película de esto a raíz de ir trabajando en todo esto. Fíjate que esta era una de las preguntas que te había comentado antes de empezar, que me llama especialmente la atención porque no sé qué percepción puede llegar a tener alguien cuando entra aquí, de qué es lo que se puede esperar, ¿no? Cuando entra aquí me refiero a mejorar en este ámbito. Entonces, ¿cuál era tu percepción que tenía de lo que era trabajar este área? ¿Y qué esperabas que conseguiría? ¿O cuál creías que era ese? O sea, cuando tú decides, vale, voy a trabajar estas habilidades, en aquel momento, porque claro, ahora visto en retrospectiva la cosa cambia, pero en aquel momento, ¿cuál era tu idea de lo que era mejorar aquí? Pues mira, si te digo la verdad, realmente no sabía dónde me estaba metiendo, sinceramente. O sea, no tenía ni idea de lo que iba a ser esto y de lo que ha sido. O sea, yo solo sabía que tenía que hacer un cambio, que estaba en mis manos y que necesitaba ayuda y que lo que veía en tu proyecto realmente era algo que, pues que de alguna forma me podía ofrecer unas garantías sumado a mi esfuerzo, ¿no? Pero realmente ya te digo que no sabía, porque no sabía nada de Red realmente. O sea, yo sí que me había iniciado en la seducción clásica hacía unos años, había leído pues los típicos libros Ujú. de Mario Lunas, Scrack, Apocalipsis Sex, etcétera. No conocía la seducción americana, pero sí que la española, digamos, sí que había leído algo y tal, y conocía algo, pero no lo había llegado a poner en práctica Ajá. realmente. Entonces, claro, esto sumado a mi situación personal de que pues me vengo a la ciudad donde vivo ahora, Ujú. consigo un trabajo, entonces tengo cierta estabilidad, tengo 30 años y ya es como que tengo estabilidad laboral, tengo estabilidad en conseguir un círculo social y ya como que automáticamente esto me lleva a tomar, digamos, acción, ¿no? Ya en este área. O sea, sí que conocía lo que te digo, pero no había dado el paso de meterme en un programa como este. Entonces, realmente, cuando empiezo contigo es cuando descubro la Red Pill, cuando empiezo ya a tomar acción en las diversas áreas, porque claro, yo por ejemplo tenía descuidadas, no tenía Instagram, por ejemplo, cuando empecé contigo, y qué tiempos aquellos. Y ya te digo, o sea, el tema del círculo social, de cultivar mi valor, lo hacía, digamos, a mi manera. Sí que practicaba deporte, la apariencia física intentaba cuidarla, intentaba cuidar mi mente también, obviamente, y el tema pues de mis estudios, mi profesión y tal. Pero el resto de áreas que engloban nuestro valor las tenía descuidadas. Entonces, se sumaron pues esto, el conocimiento de la red PIL con el cultivo de todo el resto de áreas, sobre todo habilidades sociales, redes sociales, comunicación, todas estas cosas, pues ya fue cuando empecé un poco a conocer todo este tema y avanzar. Sobre todo, muy importante fue el conocer y tomar la red PIL, ¿no? Ujú. Que todavía me faltan unas pocas cápsulas, nunca viene de más, pero sí, el conocer esto fue también un cambio de mentalidad muy grande que me impulsó. Claro, es que realmente, o sea, yo no entiendo lo que es cuando llegas y de repente ves todo esto, es como muy rompedor. Con respecto ahora justamente hablaremos de esa diferencia que tú hayas podido percibir. Y fíjate que antes has comentado lo del chico malo, que decía, me sentía a lo mejor más identificado con ese chico bueno y pensaba, ¿no? Y haz diferencia ahí entre, claro, yo no la voy a hacer daño como a lo mejor, o no la iba en aquel momento a hacer daño, como a lo mejor percibimos que el chico malo la hace o le va a hacer daño. Y fíjate que una de las cosas bueno, pues una de las cosas que integramos, una de las cosas que aprendemos en el proceso cuando tomamos la Red Pill y cuando empezamos a meternos en este campo, es precisamente que el chico malo, entre comillas, claro, se ha ganado la etiqueta de malo
pero la realidad es que no es nada malo y la realidad es que no hace daño absolutamente a nadie. O sea, realmente se podría considerar más, entre comillas, malo o más, entre comillas, manipulativo al chico bueno que al malo. Aún así, utilizamos esas etiquetas precisamente por esto, porque la percepción que puede tener alguien, a mí me ha pasado exactamente igual, ¿eh? La percepción que puede tener alguien de ellos es que, claro, es como, es que no se están preocupando por ella como me preocupo yo, o es que no son capaces de renunciar a tantas cosas como renuncio yo por ella. Pero al final, el que tú seas capaz de renunciar a tantísimas cosas por ella, realmente lo estás haciendo porque espera a cambio una reciprocidad, porque es tu manera de decir, vale, como me percibo con un valor inferior, mi manera de compensar esa diferencia de valor que veo que falta es aportando todo esto extra. Porque al final es como que esperas conseguir esa reciprocidad, esperas que se te valore o que se te premie por ese sacrificio, entre comillas, que estás haciendo. Cuando el otro chico, que se etiqueta, como digo, entre comillas, malo, realmente es como, mira, yo voy a hacer mi vida igualmente, que estás tú bien, que no estás tú bien también, y ahí realmente es donde se ve ese desapego genuino de verdad, y es donde menos especie de, como digo, manipulación o daño va a haber, porque al final yo voy a hacer mi vida. Evidentemente, claro, siempre tenemos, si escuchamos, ¿no? La reseña o los testimonios de las mujeres, te van a decir, no, es que quiero que sea más atento, quiero, claro, al final te van a decir lo que quieren, pero si tú luego te fijas en lo que la atraen de verdad y sobre todo en lo que, en su comportamiento, en lo que deciden, en con quien deciden estar, luego finalmente prefieren tener cerca a un chico así, porque al final está en su centro, al final no va a renunciar a cosas locas por ella, o sea, al final sabe lo que quiere, no tiene miedo al final ni ningún tipo de dependencia, y eso, como digo, es la forma de construir una relación lo más sana posible. ¿Vale? Justo aquí por matizar esos dos conceptos de chico bueno y chico malo. Y otra de las Ujú. cosas que también comentar, no sé si quieres comentar algo de esto antes de que yo pase a lo otro. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Sobre todo yo lo he notado también, aparte de lo que es el comportamiento, ¿no? El ponerte tú por delante de alguna forma primero, también en la comunicación, que para mí eso era muy importante, porque antes mi comunicación era muy distinta. Esto es algo que ha cambiado mucho. Antes la comunicación con las mujeres eran conversaciones súper aburridas en las que constantemente estaba buscando la aprobación y digamos que todo lo que decía ella, por así decirlo, como que iba a misa, ¿sabes? Y Ajá. como no buscar hacerla sentir mal o Ajá. emociones desagradables llevándole la contraria o, ¿sabes cómo te quiero decir? Eran como conversaciones siempre muy, como siguiendo el hilo de lo que ella decía y al final pues entraba siempre en conversaciones en modo lógico, casi siempre, ¿no? Entonces, algo que he cambiado es como que lo hago con las mujeres y me ha llevado a hacerlo con el resto de personas, ¿no? Tanto en mi entorno laboral o mi entorno familiar o mi círculo social. Al final es la actitud de chico malo, la veo más enfocada a expresarte, a ser asertivo. Está relacionado, yo lo relaciono mucho con la asertividad, ¿no? Es al final expresar tu opinión o lo que quieras expresar o decir lo que te apetezca de la forma correcta, en el momento oportuno y con quien creas conveniente, ¿no? O sea, al final es expresarte tú de la manera que tú crees conveniente, pues eso, hombre, siempre desde el respeto y no Claro. haciendo daño. Pero al final es eso, no es una comunicación sin filtros, es algo que si se te ocurre algo espontáneo, creativo, expresarlo sin miedo a su rechazo o sin buscar la aprobación y eso hace pues que la conversación sea más divertida, que ella vea que estás desapegado del resultado, que no te importa lo que opinen de los demás, que eres confiado en ti mismo. Claro. Y ese tipo de comunicación es lo que a mí es una de las cosas más importantes que me llevo. Porque al final también estamos proyectando con eso mayor asertividad, pues al final es como, bueno, tengo una opinión, no tengo por qué estar continuamente amoldando lo que pienso, lo que siento, con tal de agradar, digamos, a la persona que tengo enfrente, lo cual también es importante. De hecho, que en esta línea, una de las preguntas que me hacían
que contesté en Instagram y tal, me llamaba particularmente la atención porque está muy relacionada con la imagen que la gente puede llegar a tener de esto, ¿no? Me preguntaban, ¿no? ¿Cómo hacemos para bajarle el ego a la chica? Y la respuesta de esto es que tú no tienes que, y es como respondí ahí, ¿no? Tú no tienes que bajarle el ego a nadie, tú tienes que subirte el tuyo. O sea, cuando muchas veces se toma como, es que te estás comunicando, o sea, o te estás comportando de una manera con ella donde la estás haciendo sentir mal o donde no la estás respetando. Y es como, no, 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 no. No va de no respetar a la otra persona, va de respetarte a ti. Entonces, cuando por ejemplo, por poner un caso, ¿no? Cuando yo estoy hablando con una chica por WhatsApp, por ejemplo, y no me sigue mucho el rollo, o veo que está tardándome en contestar, o veo que pasa de mí y tal, el hecho de que yo corte esa conversación y deje de invertir ahí, no va de, pues me voy a vengar porque o ahora te voy a hacer, no voy a darte mi validación para que te jodas. No va de eso. Va de respeto mi tiempo. Entiendo que esta persona a lo mejor no está valorándome como yo realmente, primero, me valoro yo, y luego, segundo, siento que esta persona me está valorando de esa manera, y cuando la respuesta es no, evidentemente, esto es como cuando estás con un amigo que, que está todo el rato, yo qué sé, metiéndose contigo, teniendo al final, dices, vale, ¿qué pinto yo con esta persona? Entonces, cuando dejas de juntarte con él, no es en absoluto porque tratas de castigarlo o vengarte, sino porque al final dices, vale, yo me valoro de una manera o tengo un respeto por mí y lo hago de esta forma, ¿no? Y otro de los puntos que también comentaba antes, creo que es al principio, ¿no? Decía, al final prácticamente tenía como muchas áreas de mi vida resueltas, menos esto. Y esto es algo que me encuentro mucho. O sea, personas que dicen, vale, es que, pues bueno, tengo bajo control el área del físico más o menos, o tengo bajo control el área de una cierta estabilidad laboral o económica o lo que sea, pero hay ese puntito que se me escapa, que sería este área de las relaciones o de las interacciones, y al final, cuando pasas por todo este proceso, y ahora indagaremos más aquí, esto es como otra habilidad, esto es como, casi que te diría como otro deporte. O sea, una habilidad que se aprende exactamente igual, que tiene unas reglas y una vez que la integras y la haces tuya, ya sabes manejarte ahí. Es como, ya digo, es como otro tipo de habilidad que también se puede aprender. Y la pregunta que tendría que hacerte, ¿no? Respecto a eso que me decía, porque tú habías empezado con la clásica, ¿has notado algún enfoque distinto entre esa seducción clásica de que tú habías empezado a leer y este enfoque que le doy yo? Sí, sobre todo también, por ejemplo, no sé, la seducción clásica, igual, bueno, hace mucho tiempo que lo leí, ¿eh? Pero de lo que un poco me acuerdo era como que al final es un poco lo que estamos hablando, ¿no? Pone a la mujer un poco por delante de alguna forma, igual no tanto en el pedestal, pero sí como que, pues como que somos nosotros los que tenemos que estar ahí pendientes de ella, ¿no? Trabajándonosla de alguna forma, que tenemos que estar, ¿no? Cultivándonos para ella. Y al final, no sé, yo el enfoque que le veo a tu proyecto ahora es como crear esa polaridad, como tú a veces dices, Ujú. de forma que me pongo a mí en valor y es ella la que se siente automáticamente atraída, ¿no? Que Ujú. muchas veces cuando alcanzas ese punto, lo que notas es sobre todo mayor atracción en las mujeres, ¿no? Y parece que por arte de magia empiezan a acercarse a ti, pues a querer contactar contigo, a pedirte ellas lo que tú estabas siempre deseando. Y es un poco eso, ¿no? O sea, al final es como este enfoque es más tratar a las mujeres, pues como otras personas cualquiera, de alguna forma. Siempre siendo conscientes nosotros de nuestro valor y de que al final tenemos las mismas posibilidades que ellas, digamos, de conseguir relaciones, incluso más, ¿no? Una vez que empiezas a conocer el tema del valor de mercado y todo esto, pues empiezas a cambiar tu perspectiva y bueno, ahí se te abre pues otro mundo de posibilidades. Sí, digamos que estoy de acuerdo contigo. Al final, la idea del enfoque es que buscamos más atraer que perseguir y la gracia está, sí, esto es como muy abstracto para alguien a lo mejor que nos esté escuchando y que no haya pasado por el proceso, parece como, claro, ¿y cómo haces para que, para que venga, ¿no?
Pero al final, en ese punto donde tú me dices, notas como de repente tú tienes cada vez que hacer menos y cada vez, no sé qué opinión tienes tú de esto. O sea, ese momento donde dices, coño, parece que cada vez hago yo menos y son ellas las que me van buscando y demandando a mí mi atención. Sí, yo es que lo digo por experiencia propia, ¿no? Porque lo he visto claramente antes de empezar, de sentir esa necesidad constante por buscar el sexo, por buscar, ¿no? El llevarla a tu casa, etcétera, hasta el punto ahora que prácticamente, pues el otro día ya te comenté, pues conocer a una chica y ser ella la que escaló en todo momento hasta ser ella la que me propuso de acompañarme a mi casa, de hacerme un masaje, de etc, etc. Y de insistir en quedar 2 días después, volver a querer quedar 2 días después y yo de tener que mirar mi agenda y decir, pues chicas, que no sé si voy a tener un hueco para verte y pues déjame mirártelo, venga, pues este día. Y ella, lo que decimos, que cuando realmente quieren algo, vamos, hacen lo imposible por conseguirlo, pues ya te digo, de marcharse a su ciudad, de estar allí unos días y luego volverse otra vez aquí para tener la posibilidad de verme. Y bueno, ahora ella se ha ido a Francia, etcétera, y ella pues quería seguir en contacto conmigo, me dijo que me fuera para allí, ¿no? Y es como decir, o sea, darle la vuelta a la tortilla completamente y decir, es que mira en qué punto estoy ahora, lo que he conseguido y antes, ¿no? Que Claro. era como estabas rogando por tener algo Justamente, parecido. justamente al revés. Al final es que es un cambio de marco. Porque antes como que estás percibiendo como que el premio es ella y estamos viendo a ver cómo puedo hacer para cuadrar agenda con ella, no sé qué. Y ahora es como justamente al contrario, es ella la que se está preocupando de, joder, a ver cómo hago para volver a quedar con este chico. Es justamente como una vuelta a la tortilla. Es curioso porque hay muchas cosas de la seducción clásica que con las que estoy de acuerdo, comparto y muchas veces las digo tal cual. Y Ujú. hay muchos matices como lo de en seducción siempre había la máxima, ¿no? De menos es más, pero por lo menos en mi perspectiva y luego en la perspectiva de vosotros, ¿no? Las personas que se han formado conmigo y tal, te das cuenta de, vale, sí, las bases más o menos estaban claras, pero la metodología de hacerlo realmente la acababa persiguiendo, acababa lo que tú dices, tener que tú trabajártelo o tener tú que hacer, era como infringiendo algunas veces ciertas bases de estas, ¿no? De hecho, habiendo repasado eso, ¿cómo te ves ahora? O sea, en el punto del que ya hemos visto cómo te veías antes y demás, ahora mismo, ¿qué tal? Pues es que el cambio para mí ha sido pues brutal, porque es que han cambiado varios aspectos de mi persona. Entonces, así resumiéndote y diciéndote un poco lo que yo más claro veo, es desde el lenguaje no verbal, Ujú. mi postura, incluso es que me veo más recto, mi Ah, espalda al caminar, al estar en un sitio de pie. Eh, Obviamente mi mirada, mi tono de voz al hablar con las mujeres, la potencia de la voz, hablo más fuerte con ellas y con todo el mundo. Eh, no sé, incluso pues eso, ¿no? Lo que te digo, los hombros para atrás, eso lo hago ya de forma inconsciente, ¿no? Cuando estoy en un sitio público, digamos. ujú. Luego, respecto a mi comunicación verbal, también ha cambiado muchísimo en las palabras que utilizo con ellas, Ujú. el diálogo que utilizo, eso sobre todo, ¿no? Lo que hemos comentado un poco antes, es como hago más afirmaciones, son como frases más contundentes, no hago tantas preguntas, no me río a la mínima con cada cosa que dicen porque me da igual, o sea, si me hace gracia me río y si no, no. Si no estoy de acuerdo con algo que dice, se lo digo, intento siempre tontear, pero obviamente si ella, pues eso, ¿no? Si yo que sé, le gusta algo que a mí me desagrada totalmente, pues se lo comunico. Cuando antes, pues más o menos lo intentarías disimular, ocultar, ¿no?
incluso llegarías al punto de decirle que a ti también te gusta, algo que a ella no te gusta, y ahora pues no. Y eso lo tengo ya como automatizado. O sea, ya lo hago con ellas y con todo el mundo. Y eso me hace a mí sacar mi verdadera versión, porque me hace sentirme libre. Entonces, cuando he empezado a ver que al expresarme de esa forma sin filtros, la reacción que provoca, irónicamente, es más positiva y ellas se cualifican y buscan tu aprobación, pues eso te hace pues como querer más y más sacar de eso, ¿sabes? Y entonces empiezas a investigar y empiezas a ser más tú, ¿no? Empiezas a sacar, digamos, la verdadera personalidad que tienes tú y empiezas a darte cuenta de realmente la persona que eres y realmente que la persona que eras antes no eras quien tú verdaderamente eres, sino que eras esa persona que de alguna forma nos han programado o por diversos motivos has llegado a ser, has empezado a ocultar a base de capas y capas, pero que no eras tú y realmente te causaba bueno, me causaba mucha infelicidad. Y ahora es lo que te digo, es como que he empezado a ser realmente quien yo soy. Y es como apasionante, ¿no? Porque ves el cambio, pero a la vez te das cuenta de quién vas a poder llegar a ser si sigues por ese camino. Y es como, pues es muy motivante y te da mucha energía porque es liberador Ujú. de alguna forma y empezado a ser pues realmente quien yo soy y te das cuenta relacionándolo un poco con el tema de la masculinidad, ¿no? Del hombre que realmente llevas dentro. Claro. Muy bueno esto que dices, y la palabra liberador y tal, porque es como si, fíjate que justamente el consejo típico que te suelen decir al principio, de no, tú tienes que ser tú mismo, y la cosa es, siempre me pregunto, yo mismo, ¿quién es yo mismo? Porque al final, claro, yo mismo, si a mí me pregunta hace 7 años quién era yo mismo, pues claro, yo era el producto de lo que estamos diciendo, de esta programación de la sociedad, de esta serie de circunstancias que han hecho que yo tenga o que yo tuviera en aquel momento ciertas creencias o ciertas actitudes, y al final es como si llevara un freno puesto, es como cuando en el coche le pones como un limitador de velocidad, ¿vale? Tú a lo mejor quieres ir a 120, pero tienes el limitador en 80 y estás ahí. Y piensas que ser tú mismo es hasta 80. Pero realmente cuando quita ese limitador, te das cuenta de que a lo mejor, pues eso, tu coche tiene capacidad para ir a 200. Y ahí es donde realmente estás como desbloqueando toda esa masculinidad. Así es que al final, con el tema de la masculinidad, ya sabes que lo que tenemos hoy día, tratar como de erradicarla o estigmatizarla, o al final no solo no tiene nada de negativo, sino que es 100% positivo. O sea, la sensación, como dice, de esa liberación de al final sentirte congruente con lo que eres. Y eso se ve reflejado fuera. O sea, fuera lo ves reflejado en lo que nos comentaba antes, ¿no? En esa reacción de las mujeres ahora, de que ahora te notas como no, te van buscando más de lo que antes a lo mejor percibías. De hecho, justamente eso, ¿no? ¿Cómo te ves percibido ahora por los demás y por ti mismo, ¿no? Pues por los demás, ya te comenté, por poner un ejemplo, hubo una compañera que, bueno, estuvimos un intervalo de tiempo sin verme y en ese intervalo ya había estado haciendo un buen trabajo en este proceso y tal, y cuando me vio, pues un poco lo que te comentaba, ¿no? Fue ella la que me dijo, joder, te veo más cambiado. Y le digo, ah, sí, porque me dice, no sé, tienes una mirada distinta, tienes una voz distinta, la forma de estar de pie. O sea, fueron como varias cosas, no fue solo una cosa, varias cosas que me dijo en ese momento. Y entonces ahí ya empecé a tomar conciencia. Y luego es, sobre todo también en el día a día, te vas dando cuenta en tus relaciones con las demás personas, como cuando antes respondías de una manera, ahora respondes de otra y en ese momento soy consciente y digo, "Joder, es que, mira, llevo toda la vida pues en esta situación, reaccionando, respondiendo de esta manera y no me ha dado resultados y ahora pues lo hago de otra forma y notas que las respuestas
son distintas, ¿no? Por parte sobre todo de las mujeres. Es lo que te digo, de eso, ¿no? Que al final sientes pues que es la versión que tú quieres ser y que es el camino que te gusta, que me gustaría seguir. Respecto al tema de la masculinidad y tal, pues es que irónicamente también crees que las mujeres pues van a responder de peor forma a una comunicación más de este tipo y no es así, o sea, tú te das cuenta de que las mujeres se sienten, se sienten primero atraídas y se sienten cómodas, se sienten más seguras, yo creo, de hablar con una persona así, que se comunica de esa forma, porque al final lo que tú dices, ¿no? De que no ven que estás buscando algo detrás, sino que eres así, eres franco, te pones a ti por delante y lo que le vas a ofrecer es la experiencia que tú mismo vives en ese momento, ¿no? Si tú lo estás disfrutando y tú te comportas de esa forma porque tú eres así, eso lo vas a compartir con esa persona y esa persona quiere experimentarlo. Y luego, aparte que las mujeres, pues al final, yo creo que les gusta relacionarse pues, con un hombre de verdad en ese sentido, ¿no? Que no está relacionado con lo que la gente se cree, ¿no? De que es la masculinidad, de gritarle a la cara o de escupirle o de ser rudo o ser irrespetuoso, cosas así. No tiene que ver con eso. Y cuando te comunicas de esa forma con las mujeres, pues incluso yo creo que ellas se sienten más femeninas y se sienten atractivas y, y les gusta también eso, ¿no? Claro, es que cambia por completo el enfoque, incluso, como digo, una mujer en una relación o una interacción con un chico con unas características más de este tipo, se va a sentir mejor, va a tener al final una interacción más sana o una relación más sana y la percepción incluso lo vas a ver en ella y en la forma en la que te trata o la forma en la que trata a ese chico. Y viceversa, cuando está en una interacción o relación con un chico que no cumple esas características por X motivo, al final como digo, la película cambia por completo. De repente está todo el rato, no está tan satisfecha, digamos, en ese sentido, o no se siente tan plena, porque al final, hombres y mujeres somos complementarios. Nos tratan de inculcar hoy día que somos iguales, no lo somos. Hay multitud de estudios que demuestran esto, pero bueno, a día de hoy se piensa que sí. Y la realidad es que somos complementarios. No, no por ser diferentes quiere decir que uno sea mejor ni otro sea peor, sino que hay una complementariedad. Entonces, al hacerlo de esta manera, realmente lo que está ocurriendo es esa búsqueda de esa complementariedad. No sé qué. Está fenomenal esto así. Lo que pasa es que, claro, mucha gente a lo mejor lo entiende a su manera y lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Entonces, Claro, sí que es cierto que, o sea, que hasta que no lo experimentas, también obviamente es difícil verlo, ¿no? claro, de hecho te preguntaría, ¿qué implica qué ha implicado este proceso para ti? O sea, realmente, la gente que te puede estar escuchando y tal es como, vale, este proceso que ha implicado, o sea, porque no todo ha sido de la noche a la mañana. De hecho, antes cuando hablabas de la mirada, la gente a veces me pregunta, ¿cómo hago para cambiar la mirada? Y es como, claro, es que la mirada no la cambias mirando distinto, es que la mirada la cambias porque cambia la persona que está mirando. O sea, es decir, tú eres diferente, entonces la mirada también cambia. Pues esto, sí, esto es un poco abstracto y la gente a veces le cuesta verlo, ¿no? Y es normal, al final, todos estos procesos internos de desarrollo personal y tal, pues requieren tiempo y requieren, pues eso, constancia, disciplina y el cambio pues no llega de la noche a la mañana. O sea, requiere, como te digo, un trabajo y es un proceso y tú puedes percibir el cambio cuando echas la vista atrás. Pues, por ejemplo, yo ahora me veo de ahora a hace un año y sí que ahí es donde más significativos se ven los cambios. Pero claro, como tú sabes, durante el proceso ya había sesiones que estaba frustrado, que realmente no veía progresos, no veía realmente quizás la solución o estaba como muy enfrascado, ¿no? Como había muchos nudos. Claro, y en ese momento pues eran sesiones como
llegaba a la sesión sin resultados, aparentemente, Ujú. ¿no? Pero en esos momentos, ¿qué pasa? Estaba en medio del proceso. Y de repente, esto es pues como decimos a veces, ¿no? Como cuando vas al gimnasio, que tú vas un día y al día siguiente no tienes el bíceps más grande. O sea, requiere tiempo. Entonces llega un momento que de repente pues te hace clic y empiezas a ver más claro los resultados. Entonces miras tu vida y te miras a ti mismo y empiezas a ver claramente cómo has cambiado, ¿no? Aparte de los resultados más tangibles, por así decirlo, ¿no? De pues, las chicas que tienes alrededor, las citas que tienes, etcétera. Luego es sobre todo la mentalidad, ¿no? Porque, por ejemplo, yo ahora me veo, cuando hablo por texto con las chicas, como tú sabes, ha cambiado mucho mi forma de comunicarme por texto. Y ahora, por ejemplo, la comunicación que tengo es, yo considero que es bastante más alfa y me sale de forma natural. O sea, ¿por qué? Porque es mi forma de comunicarme fuera de texto, en la vida real también. Entonces, como yo ahora me comunico así, eso lo traspaso al texto y eso lo transmites a la otra persona. Entonces, al final es que te sale de forma natural, pero una vez que ya las has integrado, ya has cambiado tu mentalidad y es la bola de nieve, ¿no? Porque claro, al cambiar tu mentalidad consigues más chicas, al tener más chicas tienes más confianza, tienes más seguridad, eso te crea abundancia, esa abundancia, pues lo mismo, ¿no? Te crea a ti más confianza, más desapego a la hora de comunicarte con ellas, eso hace que atraigas más chicas automáticamente. Sí. Entonces es el ciclo. Claro, al final lo más difícil, que por eso en esas sesiones que las recuerdo, eh, de no sentirte con los resultados, de no ver ahora mismo o notarte un poco más perdido, lo más difícil es poner a rodar la rueda. Después, como se dice, luego todo va rodado, ¿no? Porque igual que en el gimnasio, te pone y a lo mejor las primeras semanas dices, joder, tío, no. Te mide el bíceps, claro, te va a medir igual. Pero el trabajo lo lleva hecho ahí. O sea, al final, el entrenamiento, la hipertrofia del músculo o la rotura de fibras la tiene. Ahora llega un punto donde de repente, si comparas la foto que te hiciste el primer día con la foto que te haces unas semanas más tarde, ya empiezas a notar ciertos cambios. Y ya el punto de inflexión, que lo tengo más que comprobado, es cuando desde fuera ya me dicen que han visto cambios, a partir de ahí es exponencial. A partir de ahí ya es, porque claro, ya también me lo están reforzando de fuera. Ya también de fuera me están eh, reforzando esa imagen que yo también tengo. De hecho, fíjate, y esto una vez que, como digo, esta habilidad una vez que la aprendes, ya forma parte de ti, forma parte de la persona que eres, porque al final lo que se hace es una transformación de estar en el punto A al estar en el punto B, pero claro, ese recorrido hace que tú también te transformes. Y esa transformación ya te acompaña toda la vida. En retrospectiva, ¿cómo valoraría esta transformación que, como digo, te va a acompañar ya toda la vida? ¿Y cómo sería si no hubieras decidido dar el paso a hacer esta transformación? Pues yo ya te digo que hubo un momento, un punto en mi vida, es un poco drástico, pero hubo un punto que alguna vez lo he comentado, de que esto cambia vidas y tal, de que era tal la desesperanza y de que no conseguía obtener la forma de conseguir los resultados que yo deseaba, que yo dije, si a los, creo que me puse a los 30 años o así, ya en medio de ese caos, ¿no? Si a los 30 años no consigo cambiar mi vida, yo es que creo que ya a partir de ahí no merece la pena seguir así, ¿sabes? Yo también muy dramático en ese momento, pero para que veas que me acuerdo perfectamente de llegar a ese punto de tener esos pensamientos, ¿eh? Generarme esos pensamientos, lo recuerdo perfectamente, de sentir como que, claro, cuando todos los hombres le damos gran importancia a este aspecto de nuestra vida, es normal. Yo Claro. personalmente, pues le daba, pues incluso más aún, por lo que fuera, ¿no? Entonces, para mí era muy importante. Entonces, llegué incluso a tener ese pensamiento de ponerme una fecha límite y decir, es que si no llego ahí ya no me merece la pena estar aquí porque en esta situación, ¿sabes? No Claro. encontraba ya sentido a seguir así.
Entonces, claro, ese era el punto de vista antes de empezar. Entonces, cuando empecé con este proceso, pues se me abrió un poco la luz, ¿no? Entonces vi la luz y sí que es cierto lo que comentaste al principio de que tiene que haber crisis fuertes en nuestra vida para hacer cambios importantes y entonces decidí hacer este proceso, que claro, también para mí es importante comentar que estos procesos obviamente no son fáciles, merecen la pena y yo se lo recomiendo a todo el mundo porque al final un proceso de este que te cambia por dentro y consigues esta versión, creo que deberíamos hacerlo todos, pero bueno, yo sé que no todo el mundo estamos dispuestos a cambiar nuestra situación, pero bueno, merece la pena. Y el proceso, obviamente, no es fácil, como lo que te he comentado, hay altibajos y hay momentos en los que hay momentos duros y hay momentos que tienes que exponerte a esa gran incomodidad igual que cualquier otra cosa que quieras conseguir que merezca la pena en tu vida. Yo, bueno, siempre he considerado que soy una persona que, pues, constante y que si quiero conseguir algo, pues me pongo con ello. Entonces, en ese sentido, no me ha costado esfuerzo en el sentido de seguir una constancia y al final es, es eso, ¿no? Es proponértelo y ser constante y nada, y trabajar y al final pues se consiguen los resultados. Exactamente, y al final como cualquier otro tipo de habilidad, es cuestión de, tiene una curva de aprendizaje que al principio cuesta, como digo, al principio poner a rodar la rueda cuesta más, pero luego después ya eh, toda la mejora va a ser acumulativa, va a empezar la exponencialidad a tomar carta en el asunto y ya empiezan a haber cambios muy, muy significativos. Además, siempre ocurre de la misma manera, sobre todo con los que tengo más uno a uno, ¿no? Estos programas más individualizados, mentorías 90 días y tal, que es donde he podido verte, pues, puedo ir más de la mano y se ve el punto de inflexión y de repente es como un clic. Claro, hay varios clics, evidentemente, pero ese ha sido como el clic, como es como el clic grande y se nota un montón. Así que yo la verdad es que encantadísimo de poder presenciar todo este tipo de cambio, de poder acompañar a la gente en este proceso. Y como pregunta colofón, como pregunta final, te diría lo que siempre suelo preguntar a la gente que viene, ¿no? ¿Qué le diría a alguien que empieza o está empezando o está en una situación donde dice, sí, imagínate, el típico que está escuchando esto, sí, sí, muy bien lo que me están diciendo, pero, pero yo lo veo muy negro. ¿Qué le diría a una persona así? Pues que si realmente quiere hacer un cambio significativo en su vida y llevar su vida a otro nivel, pues que el camino, vamos, que merece la pena totalmente y que yo creo que es algo que realmente todos los hombres nos merecemos conseguir. Al final, además, es algo que hoy en día también de alguna forma se nos va a exigir a los hombres, así que por las buenas o por las malas lo vamos a, a tener que aprender. Pero para mí, personalmente, que me gusta mucho la seducción y a alguien que no entiendo que a alguien que se lo esté pensando también le llama la atención, al final Claro. a todos nos gusta, a todos los hombres de alguna forma, pero que es un proceso además muy bonito, es divertido y aparte conoces gente que está en la misma sintonía que tú, gente con la que ya te vas a estar conectado para toda la vida y ya digamos que tu vida la llevas, como te digo, a otro nivel, ¿no? Y empiezas aparte que esto te influye en todas las áreas de tu vida. Ujú. Entonces, al final es un proceso que te cambia como persona. Una lo has comentado tú, que no es solo, la seducción no es solo para conseguir resultados con las mujeres, sino que es un cambio, un trabajo interno, totalmente. Esa es la puerta de entrada, pero luego después hay un montón de caminos. De hecho, ya digo, cuando recuerdo primeras sesiones o gente que me llega de nueva y hacen cierto tipo de preguntas o veo cierto tipo de observaciones que tienes, es como, bueno, estamos entrando ahora mismo, no le voy a decir nada, pero es como la puerta de entrada y ahora después ya iremos descubriendo, ¿no? Como decía Morfeo, hasta dónde llega la madriguera
del conejo, ¿no? Eso es un cambio grande, un cambio que merece la pena. Sí, al final es como, no una excusa, pero sí como una forma de empezar a cambiar tu vida en todos los aspectos. Empiezas por lo que es la seducción, pero luego se empiezan a abrir puertas en todos los ámbitos y ya tu vida está catapultada Mm. hacia lo más alto. Fenomenal, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Así que bueno, ha sido un placer tenerte aquí, encantadísimo de verdad de este proceso, de estos resultados y de estos cambios y de esta gran transformación. Y nada, lo dicho, gracias por estar aquí, gracias por compartir esto. Espero que a la gente que nos esté escuchando, que estoy seguro que sí, les pueda aportar esto. Y nada, un fuerte abrazo. Pues gracias, Dani, y nada, un fuerte abrazo y a seguir adelante con este gran proyecto. Bien, espero que te haya aportado esta conversación con uno de los alumnos de este programa. Y te recuerdo nuevamente, para finalizar, que en el programa que llevaba tiempo ya cerrado sin plazas disponibles, vuelve a abrir 5 plazas y el formato de este programa va a cambiar, ¿vale? Tiene una novedad muy importante, una novedad bastante disruptiva, por decirlo de alguna manera. Así que bueno, abajo recuerdo que uniéndote a esa comunidad de email vas a acceder y vas a recibir los emails donde voy a estar contando anécdotas que me han ocurrido con alumnos y otra serie de historias que he vivido en esta mentoría y de paso te informaré de cómo es el nuevo formato y cómo poder acceder a una de estas 5 plazas que abro el lunes 13 de febrero. Así que sin más, te agradezco llegar hasta aquí y espero que este episodio te haya aportado valor. Nos vemos en la próxima.